Saludos cordiales con todas y con todos. Mi nombre es Jorge Ceballos Ortega y les presento este pequeño video sobre los derechos humanos dentro del sistema educativo. Hemos tomado este ejemplo que está muy relacionado con muchas de las clases que se vieron dentro del diplomado. En este caso, he elegido la Declaración Universal de los Derechos Humanos y un artículo específico de esta, que es el artículo 20. De tal manera que, del prólogo de la declaración, tomamos lo siguiente. La Declaración Universal de Derechos Humanos sigue siendo igual de pertinente hoy que en 1948, cuando fue proclamada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde 1948, la adopción de la Declaración Universal no ha puesto fin a los abusos contra los derechos humanos. Pero, desde entonces, innumerables personas han logrado una mayor libertad. Se han prevenido infracciones, se ha conseguido independencia y autonomía, se ha podido garantizar a muchas personas, aunque no a todas, la libertad, por ejemplo, ante la tortura, el encarcelamiento injustificado, la ejecución sumaria, la desaparición forzada, la persecución y la discriminación injusta, así como el acceso equitativo a la educación. También se notan el aparecimiento de oportunidades económicas, acceso a recursos adecuados, atención sanitaria. Del mismo preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y dentro de uno de sus considerandos, se establece que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, en este caso deberíamos expresar como del ser humano, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos liberados del temor y la miseria disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Haciendo uso de esta libertad de palabra, en este momento, al realizar este video, vamos a indicar ciertas opiniones personales sobre precisamente el menosprecio de uno de estos derechos, el artículo 20. Dentro de los considerandos también se indica que los Estados miembros se han comprometido a asegurar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del ser humano. El Ecuador es parte de las Naciones Unidas y dentro de su constitución mantiene el respeto irrestricto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué dice el artículo 20 de esta Declaración de los Derechos Humanos? En primer lugar, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, con fines pacíficos. Y en segundo lugar, que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación, a una organización, ya sea con fines lícitos o ilícitos. Ninguna persona puede ser obligada bajo pretexto de trabajo, comercio o cualquier otra actividad humana o profesional. Hasta hace pocos años, aquí en Ecuador, para las empresas existía la obligación para poder comenzar su vida jurídica, obligación de pertenecer a una de las cámaras, bien sea de comercio, industrias o cualquiera de las cámaras existentes relacionadas a la actividad económica de esa empresa. De igual manera sucedía con los profesionales.
a los cuales estábamos obligados a pertenecer a alguna organización como colegios profesionales, por ejemplo. ¿Qué ocurre actualmente en Ecuador en el año 2024? Hemos tomado un ejemplo significativo sobre el no uso, la no aplicación de este artículo, el artículo 20. De tal manera que dentro de otras leyes que no son la Constitución, aparece la obligatoriedad de pertenecer a una organización legalmente constituida, por ejemplo, para ofrecer el servicio de transporte, taxis, transporte de pasajeros, transporte de carga. De esta manera, entonces, vemos claramente que no se está haciendo caso al artículo mencionado, al artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué ocurre en el aula de clases? ¿Qué sucede ahí? Algo similar. Y vamos a tomar otro ejemplo también. En este caso, la tarea en grupo o el trabajo en equipo. De tal manera que para poder aprobar una determinada materia, hay que realizar una tarea en grupo o equipo. Esto es muchas veces independiente de si el tipo de clase es a distancia, es online, es híbrida, es para los niveles preescolar, escolar, bachillerato, tercer nivel, educación técnica, tecnológica, educación de posgrado, que se da ya en el caso de las universidades. ¿Sí? Entonces, en, en nuestra vida profesional siempre hemos sido en algún momento estudiantes, hemos sufrido este tipo de imposiciones. ¿A qué se debe? El docente, motivado previamente por un plan, ¿sí? Un plan académico, un plan de clase, los superiores, el modelo educativo, y usando su autoridad, yo diría más bien autoritarismo, como se explicaba dentro de estas charlas del diplomado, el mismo concepto de autoritarismo, puede obligar a sus alumnos a realizar los trabajos en grupo o equipo, negando algunas veces la posibilidad de realizar tareas de manera individual. ¿Sí? Es clásico el profesor que llega incluso sin conocer a sus alumnos y que dice, bueno, aquí se me arman grupos porque simplemente aquí hay, no sé, un determinado número de personas, los divido para 5, para 6 y listo, se me ponen a trabajar. Existen ciertas desventajas ahí, bueno, en el caso del docente se dice que califica menos si es que califica 5 grupos que 30 personas, que la socialización entre las personas es mucho más amplia y todo lo demás. Pero si nos fijamos, estamos coartando a un individuo que posiblemente no quiera unirse a ningún grupo y tiene todo su derecho. Sin embargo, la autoridad y el autoritarismo pueden permitir este tipo de cosas. Es una práctica peligrosa. En primer lugar, porque el individuo no ejerce su derecho universal. Importante, hay una violación de derechos. Algunos docentes de diversos niveles no quieren aceptar esta situación, simplemente porque o desconocen el tema, desconocen de esta declaración o hacen caso omiso de ella, arbitrariamente. Por otro lado, se menoscaba la libertad individual, el respeto al individuo
yo diría el átomo de la sociedad, el individuo, muchas veces se niega la libertad de elección del grupo o con quienes se asocia un individuo. Esto repercute también en el plano social, pues yo en una empresa no podría asociarme con cualquier persona, sino con específicamente aquellos que tengan los mismos intereses, aquellos que tengan las mismas capacidades o condiciones y aquellos que tengan las mismas finalidades. Las notas, por otro lado, se asignan a un grupo y no a cada individuo. Sí, mientras que el sistema educativo va por otro lado, sigue calificando de manera individual. Así, por ejemplo, si una persona dentro de un grupo recibe una nota baja, porque posiblemente el grupo no trabajó de una manera adecuada, pero esa persona no está conforme, tampoco tiene la posibilidad de hacer su trabajo de manera individual. Existe peligro también cuando están inmersos, y si fuera del caso, derechos de autor. ¿Sí? Se asignan los derechos de autor generalmente cuando a todo un grupo, cuando una tarea, en este caso docente, por ejemplo, la escritura de una revista, de un libro, de un artículo, a todos los integrantes del grupo. ¿Sí? Pero hay ciertas injusticias en la práctica. Son ideas de todos de manera equitativa, es decir, en porcentajes iguales. O la mayoría de ideas provienen de una sola persona o de dos o tres personas. ¿Es justo eso? El no dar la libertad de determinar exactamente cuál es el porcentaje de aporte de una o dos personas. Claro, obviamente en casos muy exagerados habrá quienes nunca participaron, pero están ahí, igual que en los grupos de trabajo escolares. Y también existe peligro, ¿sí? Cuando los criterios y opiniones de un individuo son sometidos a los del grupo. Es decir, si una persona cree o tal vez opina o tal vez descubrió algo por su propia cuenta, el grupo podría negar esto haciendo algo democrático, si son 5 contra 1, votar y decir X, Y, Z opiniones que ya serían parte y opacarían y sellarían y taparían y enterrarían también la opinión individual. Nada más son algunos ejemplos. Y en conclusión, ¿sí? Como docentes, podríamos estar trabajando, ¿sí? Sabiéndolo o no, para perpetuar un sistema social violatorio de derechos humanos, como les acabo de indicar en el caso de el transporte. Es recomendable, por lo tanto, que en los procesos educativos sean conocidos estos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se fomente su aplicación, que no se olvide que estos derechos son inalienables y que también dentro de los preámbulos, ¿sí?, de esta declaración se estima que son derechos principales y que deben ser respetados para que las personas en un momento dado no ejerzan otro derecho, que es el derecho a rebelarse contra la injusticia y contra la tiranía. Muchas gracias, estimados compañeros.